Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gaby, el profe Rasta. Hoy lo que vamos a trabajar es suma y resta de fracciones, ¿sí? Fracciones positivas. Bueno, vamos a recordar rapidito numerador y denominador, ¿sí? Son, en el caso de las fracciones, que son un cociente de unos números enteros, en este caso positivos. Numerador es el que ocupa la posición de dividendo y denominador como si fuera el divisor de la división. Pero a la hora de fracciones reciben esos nombres, es importante que los tengamos en claro porque los vamos a ir nombrando. Y bueno, entonces queda acá como referencia numerador, denominador, ¿sí? Bien, a la hora de sumar fracciones o restar, cuando tienen el mismo denominador lo podemos pensar gráficamente, ¿sí? Si yo tengo dividido en cuartos, ¿sí? Recordemos que gráficamente, para poder separar, el denominador es el que me indica. Entonces, si yo tengo esto me indica en cuántas partes iguales está partido, en este caso, el dibujito de una especie de círculo, ¿sí? Si yo a un cuarto le sumo entonces otros 2 cuartos, en total obtendría 3 cuartos. ¿Sí? El denominador se mantiene porque yo sigo dividiendo en 4. Lo que cambia entonces, y lo que se suma en este caso, es el numerador. 1 más 2 es 3. No hay ningún problema cuando tenemos el mismo denominador. Entonces, a la hora de sumar o restar, vamos a trabajar solo con los numeradores. Vamos con un ejemplo con resta. Si yo tengo 5 tercios y a eso le voy a restar 2 tercios, ¿qué obtengo? Bueno, tengo tercios, o sea que los tercios los voy a seguir teniendo, pero si tenía 5 y le saqué 2, voy a tener 3, o sea, 3 tercios. ¿Qué es 3 tercios si lo quiero simplificar? Tiki, tiki. Bueno, un entero. O sea que 5 tercios menos 2 tercios me da 1 o 3 tercios si lo quiero pensar sin simplificar, ¿sí? Hasta acá entonces, suma y resta con igual denominador. Ninguna dificultad, tengo que trabajar con el número de arriba, que se llama numerador. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos distinto denominador, ¿sí? Bueno, 3 cuartos, vamos a poner un ejemplo, más 2 tercios. Ya entonces ahora estamos hablando de cuartos sumados con tercios, ¿sí? Entonces, a la hora de sumar esto, no voy a poder hacerlo directamente. Tiene que haber un paso previo en el que yo transforme estas fracciones de alguna manera para poder entonces sumarlas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué transformación vamos a hacer? ¿Sí? Si yo tengo 3 cuartos y 2 tercios, lo que vamos a hacer es buscar fracciones equivalentes, ¿sí? Fracciones equivalentes. ¿Qué significa fracciones equivalentes? Bueno, fracciones que tengan el mismo valor decimal. Equivalentes, ¿sí? Recordemos que hay infinitas divisiones que van a dar el mismo número. Bueno, todas esas divisiones, si yo las armo en forma de fracción, utilizando números enteros, se llaman fracciones equivalentes. Entonces, si tengo 3 cuartos y 2 tercios, voy a buscar alguna manera para que 4 y 3 terminen siendo el mismo número. Es decir, voy a multiplicar, voy a buscar algún número en la tabla del 4 y en la tabla del 3 que se repita. ¿Sí? O sea, un múltiplo en común, ¿se acuerdan de eso? Una forma sencilla y que siempre nos va a resultar efectiva es multiplicar estos números entre sí. O sea, si yo hago 4 por 3, garantizo que el resultado de esa multiplicación va a ser un número que está en la tabla del 4 y que está en la tabla del 3. Entonces, 4 por 3, 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Buscando una fracción equivalente a 3 cuartos, pero con denominador 12. Y buscando luego una fracción equivalente a 2 tercios, pero también con denominador 12. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué hice yo con el 4 para que se transforme en un 12? ¿Sí? El 4 pasó a ser un 12. ¿Cómo? Bueno, multiplicándose por 3. Entonces, para que el valor no cambie de esta fracción, tengo que hacer lo mismo arriba. O sea, en el numerador, multiplicar 3 por 3 y obtengo 9. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el cambio en la segunda fracción. Para que este 3 pase a ser un 12, yo tuve que multiplicar por 4 al 3. Entonces, este 2 también va a tener que ser multiplicado por 4. 2 por 4 es 8.
Y entonces de esta manera obtuve 3/4 es equivalente a 9/12 y 2/3 es equivalente a 8/12. Ahora, al tener el mismo denominador, es como vimos hace unos minutitos, solamente tengo que sumar los numeradores, los de arriba, ¿sí? 9 más 8, 17, y debajo colocamos el mismo denominador. 17/12 es mi respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos con otro ejemplo? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a usar una resta ahora. 4/5 menos 1/10. Bien. Propiedades de la resta, ¿se acuerdan? No podemos intercambiar el orden. Entonces es importante que a la hora de buscar fracciones equivalentes, ¿sí?, mantengamos el orden. La que está a la izquierda va a la izquierda, la que está a la derecha va a la derecha. No cambiemos porque si no, no vamos a poder restar. Estamos trabajando solo números positivos. Bien, sucede algo acá. Yo tengo el denominador 5 y el denominador 10. ¿Sí? Como vimos en la suma, una forma de garantizar un número que esté en común es multiplicarlos entre sí. 5 por 10 es 50. Pero también, y ahí empiezan las cosas en las que tenemos que estar atentos, atentas, ¿sí? 5 y 10 comparten un número en la tabla que está anterior al 50. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10, ¿sí?, ya está incluido en la tabla del 5. No hace falta que modifique la fracción de la derecha, sino que con modificar la fracción de la izquierda y buscar un equivalente que tenga denominador 10 va a ser suficiente para poder realizar la resta. Vamos a ver cómo quedaría. Si yo quiero que este 5 se transforme en un 10, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, vamos a colocar 10 como denominador. Esto lo multiplicamos por 2. Entonces, siempre que cambio el denominador, cambio el numerador y viceversa. ¿Sí? No puedo modificar solamente uno sin modificar el otro porque cambio el valor de la fracción y ya estoy haciendo una cuenta con otro número. Eso no lo puedo hacer. Entonces, atentos a eso. 4 también por 2, 8. ¿Sí? ¿Y qué pasa con un décimo? ¿La modifiqué? No la modifiqué. Yo quería mantener el décimo porque como la otra la podía transformar, esta va a quedar igual. O sea, queda un décimo, no modifiqué nada. 8 décimos menos un décimo, como dijimos, restamos solo numeradores. 8 menos 1 es 7. Y los décimos quedan iguales. 7 décimos es la respuesta. ¿Sí? Bueno, vimos una suma, vimos una resta. Un ejemplo más y terminamos. Vamos con un número entero, a ver si nos modifica algo. Tenemos 4 menos 6/5. Bien. Número entero, fracción. ¿Qué habíamos dicho? Debajo del 4, ¿qué podemos pensar que hay si queremos colocar un denominador? Bueno, un 1, porque 4 dividido 1 vuelve a dar 4. Entonces, podemos tener 4 sobre 1 si lo queremos pensar con denominador. Y a la hora de tener un número entero y restar o sumar con otro número que sí sea fraccionario, bueno, el denominador común, lo que se llama denominador común, que es lo que estamos buscando, va a ser siempre el denominador de la fracción, que no va a ser 1, ¿sí? Yo 6/5 la voy a dejar como está, pero sé que el denominador 1, como el 1 en su tabla tiene a todos los números naturales, lo voy a poder modificar hacia cualquier otro valor. Entonces el 1 lo voy a transformar en un 5 y voy a trabajar con denominador 5. O sea, el denominador común es el 5. ¿Qué hice del 1 para pasar al 5? Bueno, multipliqué por 5. ¿Sí? Este 1 por 5, 5. Este 4 lo vamos a modificar también. Multiplicamos por 5. 4 por 5 es 20. Y 6/5 queda igual. Entonces, 20/5 menos 6/5, 20 menos 6 es 14 y los quintos quedan. Esta es la respuesta. Entonces, cuando tenemos un número entero, va a ser sencillo porque el denominador común siempre lo va a dar la otra fracción, ¿sí? El 1 se va a poder transformar en cualquier otro número natural. Bueno, practiquen, hagan ejercicios y nos vemos en la próxima clase.